Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a este panel de lujo que tenemos hoy. Les quiero contar que esta es prácticamente la última actividad que tenemos de un amplio programa que desarrollamos asociado con la exhibición El Aprendiz de Adrián Arguedas. Y bueno, de alguna manera constituye el cierre de un camino que disfrutamos mucho, que inició hace algunos meses y que también estuvo marcado por el encuentro de un montón de experiencias de diversa naturaleza, donde procuramos que, sumada a la exhibición, en este caso de Adrián, existieran otro tipo de actividades. Algunas de ellas fueron recorridos, otras de ellas fueron conversatorios, otras solo fueron entrevistas con personas, pero todas estaban orientadas a sumar muchas voces y realmente a hacer de la exhibición y del espacio museo un sitio de encuentro, un sitio de amplificación de voces, de diversificación de voces. Y cuando planeamos todo eso, pensamos que el cierre de ese largo trayecto tenía que ser de lujo, y por eso hago esta introducción. Y para nosotros hacerlo de lujo implicaba recuperar a una serie de voces que habían formado parte del camino que Adrián había andado, que son estas personas que están en la mesa, personas que antes habían trabajado con Adrián en otras experiencias muchos años atrás, que habían hecho lecturas del trabajo de Adrián, de momentos muy distintos de su obra, y que de alguna manera también nutrieron el trabajo curatorial. Entonces han sido para nosotros como acompañantes más o menos directos de este camino sin que necesariamente lo supieran. Y bueno, en ese momento de diseño les llamamos y afortunadamente todos nos dijeron sí. Faltó una persona que no fue convocada simplemente porque no está en el país, que es Tamara Díaz, que también trabajó con Adrián en el pasado. Y bueno, y lo que quisimos desde el inicio provocar hoy, en el momento del cierre, era como un espacio de relectura del trabajo de Adrián desde la mirada de personas que se han acercado a ese trabajo y que de alguna manera guardan una relación de intimidad con él. Entendiendo que así como el trabajo de Adrián ha cambiado, así como la imagen ha cambiado, las miradas también cambian. Y eso es lo que tenemos planeado para hoy, así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a los compañeros de la mesa también, ya voy a referirme a cada uno de ellos. Y nada más les quiero contar un poquito cuál va a ser la dinámica antes de presentarlos uno a uno. La idea es que vamos a hacer intervenciones de alrededor de 20 minutos y después de eso abriremos un espacio para preguntas, comentarios, para conversar. Y les quiero contar también, esto es corto comercial, que si alguna o alguno desea anotarse en una lista que va a pasar por ahí para recibir información del museo, pues ese es el propósito, no es que deban hacerlo, solo si desean recibir información, y me parece que eso es, ¿verdad? Ok, dicho esto, entonces voy a presentar a quienes nos acompañan en la mesa en el orden en el que van a ir haciendo sus intervenciones. Inicio con Efraín Hernández, al extremo izquierdo de la mesa. Y aquí leo porque son muchos los datos de cada uno. Efraín Hernández Villalobos es historiador del arte, crítico y curador, catedrático pensionado de la Universidad Nacional. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Su labor de curaduría e investigación se ha divulgado en ensayos, artículos, libros y catálogos de exposiciones comisionadas por distintas instituciones en Costa Rica y en el extranjero. Ha participado como conferencista en seminarios y simposios fuera y dentro del país. En varias ocasiones ha sido miembro del jurado de los Premios Nacionales de Cultura. Continúo con Ernesto Calvo, el tercero de... ¿Eso qué es? De su... sí, es como... ¿sí? Ernesto Calvo Campos es historiador del arte. Ernesto Calvo Calvo, ya cometí el error del que estábamos hablando antes. Eso pasa con esos apellidos, tenemos dos calvos en la mesa. Ernesto Calvo Calvo es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica y en Estudios y Proyectos de Cultura Visual por la Universidad de Barcelona. Actualmente cursa el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura en la UCR. Fue curador jefe y director del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica
y en la actualidad se desempeña como curador, conferencista y crítico independiente. También ejerce la docencia sobre temas de arte, cine y cultura visual en la Universidad Veritas hasta este año y en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Escribe con regularidad artículos y ensayos para antologías y revistas internacionales acerca de temas relacionados con artes visuales, cine y videocreación. Continúo con Esteban Calvo Campos, ahora sí, el segundo. Esteban es historiador del arte. Se desempeñó como encargado de registro, catalogación y documentación del Museo de Arte Costarricense y como asesor en temas de administración y curaduría de colecciones para la Fundación Teorética. Actualmente es docente y coordinador de investigación en la Casa del Artista y docente en la Facultad de la Imagen en la Universidad Veritas. También desarrolla proyectos de investigación y curaduría de forma independiente. Ha publicado artículos y ensayos sobre temas referentes al arte costarricense en catálogos de museos y revistas académicas. También ha participado como jurado y conferencista en diferentes eventos de artes visuales. Y finalmente, Rafa Cuevas Molina, que es profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Ha publicado libros y artículos sobre políticas culturales, identidad cultural, desarrollo, medios de comunicación y educación en Costa Rica, Centroamérica y América Latina, así como 9 novelas y 2 poemarios. Artista plástico con más de 20 exposiciones individuales. Y bueno, dicho esto, reitero el agradecimiento a ustedes en primera instancia por aceptar esta invitación y desde luego a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Empezamos entonces con Efraín. Muy buenas noches. Yo voy a tratar, a manera de boceto, hacer una lectura diferente, por lo menos con énfasis en cosas de las que quizá no he hablado tanto en otros momentos en que he estado intentando hacer esa labor para comunicar lo que un artista hace con el público. Como me conozco y sé que tengo la tendencia a hablar y expander esa conversación sin fin, voy a leer para respetar los espacios asignados a los compañeros y no irme más allá de las fronteras que me tocan. Mi trabajo tiene que ver con enfatizar en un par de cosas como el retrato y los valores. Esa dimensión axiológica es una percepción personal que yo debo trabajar más, pero que creo que a manera de boceto puede funcionarnos esta noche. Entonces, comenzamos. El aprendiz, la creación de esta muestra y el eje de la interpretación que hoy presenta este museo se articulan en torno a la pregunta ¿quiénes somos? La propuesta que les ofrezco es aún una idea sin acabar, en otras palabras, un boceto de un pensamiento que requiere más reposo y elaboración. El motivo de esta proposición descansa en la intención de renovar, quizá más bien dar un sesgo diferente a otras lecturas que en el pasado he hecho de la producción artística de Arquedas. Este esbozo se intenta construir alrededor de la noción de representación vinculada con el género del retrato, de larga data en la historia de la imagen de Occidente, con la fotografía también, fotografía como documento, y con la identificación afectiva y valorativa del autor con algunos de sus sujetos. La obra de Adrián Arguedas ha girado alrededor de estos elementos desde sus comienzos. A lo largo de los años de su carrera, el autor se ha acercado a distintos registros visuales presentes en la tradición figurativa de Occidente, y estos le han servido como base de su constelación de imágenes: fotografía, retrato, testimonio y la noción de imagen testigo devienen entonces importantes para entender las vertientes que confluyen en el desarrollo de la obra plástico-estética de Arguedas. Los conceptos de viaje, tiempo y transformación son parte fundamental de esa trayectoria en la cual Arguedas forja su universo artístico. Para esta propuesta, propongo la noción del retrato no solamente desde la representación de individuos en un ambiente relativamente controlado,
tal como se ha forjado en la tradición, sino también la idea de retrato cultural, social e histórico. El conjunto de El aprendiz, que se exhibe ahora en las salas, inició con un grupo de retratos denominados Los Soñantes, en los cuales el artista rinde homenaje a figuras y personajes importantes en su vida porque se vinculan con él por el afecto y la amistad. Si miramos hacia atrás en los inicios de su carrera, encontramos al retrato como eje importante de su producción artística. Ángela y Ortiz del año 89 y la La silla está ya en el extremo constituyen un par de imágenes a cuyos personajes Arguedas se acerca con el afecto. Se observa en el tratamiento y en la actitud un amor, un respeto que convierte a los retratados en testimonio de unos valores y de una época a la cual Arguedas parece admirar. De forma semejante, cuando el grabador se refiere a su tío abuelo, el hacedor de máscaras, su discurso se tiñe de emoción y admiración. Este hecho parece corroborar la identificación del artista herediano con figuras y valores aún presentes en tiempos de su niñez y que formaron parte de sus experiencias de vida en su pueblo natal. Las xilografías mencionadas se asemejan a la fotografía en cuanto se proponen como imágenes testigo de formas culturales particulares y además porque se apegan a los modelos de representación de personajes ya consagrados por una tradición iconográfica. Personajes como el de la silla se emparentan con grabados de otros artistas como Francisco Amiguetti y retornan en El aprendiz con tonalidades afines. En estas tres obras intento resumir esa trayectoria, pasando también por un artista como Amiguetti, cuyo trabajo tiene fuerte influencia desde el inicio en Adrián Arguedas, y aprovechando la idea del nahual o de ese personaje asociado con las figuras que en el caso de Adrián considero están tratadas con una dosis fuerte de afecto. En la década de los 90, Arguedas realiza una serie de retratos en los cuales lo lúdico, la sorna y la visión crítico-sarcástica dominante se alejan de ese enfoque inocente inicial mencionado anteriormente. Su propia efigie se convierte en fuente de versiones satíricas plenas de humor negro. Con otros contenidos, el autorretrato es también componente esencial del aprendiz. En piezas como Fiesta Patronal, Sábado Santo, El Brindis o Matrimonio, la orientación fotográfico-testimonial que acusa en cierta medida una actitud ante el visor de una cámara fotográfica es resultado del conocimiento que el artista posee de la historia del arte, de los reportajes periodísticos y de la fotografía popular. Estos nuevos retratos respiran otros aires. En ellos los personajes no se tratan con mimo y cuidado. Sus protagonistas habitan espacios sórdidos y sombríos. La idea dominante en estas xilografías es la de presentar una imagen descriptivo-analítica de asuntos culturales, sociales y éticos. Es decir, se trata de una retórica afín a lo que podríamos denominar un retrato social. La intención de abarcar diversas facetas del suceso a manera de descripción, en este caso crítica, emula las intenciones de una fotografía de carácter popular de las que se toman para dar fe de un fenómeno o acontecimiento. Las imágenes en cuestión plantean o sugieren al menos una actitud y un comentario del autor. Un poco después, en la serie Imágenes Memorables, Arguedas incorpora el contraste entre mundos de valores opuestos que se resuelven visualmente en polaridades
de luz y oscuridad. Es el caso de Septiembre 73, del año 92, y de Nacimiento de Venus del 92. En estos grabados se incorporan fotografías periodísticas de acontecimientos históricos destacados, junto con imágenes de obras artísticas de la antigua cultura griega, pilar de la civilización occidental. La paradoja que implica la convivencia de estos personajes estructura posibilidades de lectura interpretativa desde una óptica histórica, cultural y social de valores en pugna. La dimensión axiológica parece clara en estas obras, en las cuales se muestra un viaje por la historia de los principios filosóficos y de los hechos políticos, que parece esbozar una actitud y una mirada desde la ventana de la autoría. Otra serie de dibujos realizados en el 93, bajo el título de Descendimientos, pertenecen a este conjunto, que encuentra origen en la fotografía testimonial. En el ámbito de la pintura, Arguedas vuelve a usar este recurso de la imagen fotográfica y también la paradoja de dos mundos, aparentemente ajenos, que a veces perplejos se miran uno al otro, afirmando las diferencias que la acción del tiempo produce en la cultura. En estas pinturas, personajes de distintas épocas, tomados de viejas fotografías de familia y de otras fuentes fotográficas, contemplan con asombro a sus descendientes habitando otras esferas, quizá inauditas para estos testigos de tiempos y marcos mentales ya abandonados. Acá también parece subyacer una contradicción que se funde en el crisol de las diferencias axiológicas que es posible construir a partir de las sugerencias que el espectador recibe de las imágenes. Los personajes están separados por fronteras apenas perceptibles y habitan mundos distintos que se manifiestan en sus atavíos y en sus actitudes. En una cromosilografía de 1996, titulada Tercer Nivel, Arguedas mezcla los famosos estudios fotográficos de Edward Muybridge, que son estos, con fotografías de jóvenes bañistas que el autor descubrió en una biblioteca durante su estadía de estudios en Francia. Estas no son exactamente las fotografías que Adrián consultó, pero son muy semejantes. Tuvimos una labor extensa de tratar de identificar las fuentes exactas y Adrián tenía algunas, pero luego no fue posible llegar hasta el último cajón en donde estaban y entonces las sustituimos con otras cosas. Muybridge también aparece acá en Báilamela Suavecito, que es otra pieza de las que yo agrupo bajo estos conceptos que estoy narrándoles a ustedes. Okay. Así se comparan dos tipos de fotografía, particularmente voy a devolverme a tercer nivel, que convergen en cuanto a su interés por el cuerpo, pero que difieren en cuanto a documentos culturales. Estas fotografías de modas o concursos de belleza estarán presentes en muchas de las pinturas de esta época y constituyen uno de los primeros acercamientos de Arguedas a la cultura visual y a la peculiar cultura popular del siglo XX. Las fotografías seriadas de Muybridge adquieren en Arguedas una dimensión metafórica que contribuye de forma inteligente a enriquecer el discurso presente en los grabados de esta época, en los cuales se discurre en torno a la convivencia, el afecto y la comunicación. Las imágenes de Muybridge aparecen
con frecuencia en otras pinturas y grabados, con sentidos distintos adecuados a los contenidos de las diferentes obras. Un pequeño grupo de litografías realizadas en el año 99 reafirman las ideas que he propuesto como ejes de esta propuesta. Un poco para que luego los conceptos sean más fáciles basados en imágenes. Estas imágenes y posteriormente otras provenientes de la publicidad y de revistas famosas como Life Magazine nutrirán la pintura de Adrián Arguedas por mucho tiempo. Superhéroes, mostrada en el Museo de Arte Costarricense y el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile en el 2007, y Copistas, Museo Calderón Guardia 2011, constituyen buenos ejemplos de este rasgo que singulariza la obra de Arguedas. En estas muestras, Arguedas construye una ambigua e inquietante red de referencias que retratan sin duda un paisaje sociocultural en el cual se encuentran lo propio y lo ajeno. Acá, la trivialización de la cultura por los sistemas mediáticos y la transculturación retratan también un horizonte cultural al cual Arguedas atisba de forma sugerente. Como podemos ver en este boceto de acercamiento global a la obra artística de Arguedas, el retrato de individuos y los retratos de situaciones y circunstancias son materia recurrente que cierra, por lo pronto, un círculo en los intereses y creaciones del artista. Adrián Arguedas, el curioso analista de las mil miradas, se detiene en la última estación de su viaje para entregarnos en El Aprendiz una nueva complejidad que nos reta y nos sorprende. En El Aprendiz, el espectador se enfrenta a retratos de personajes, autorretratos, retratos socioculturales y profundos e incisivos retratos de situaciones afectivo-psicológicas. Poco a poco, Adrián Arguedas ha explorado una realidad en la que confluyen la mente, la psiquis y lo imaginario, para desdoblarse en imágenes y miradas dentro de un mundo que, aunque subjetivo e invisible a los ojos, no es por esto menos real. Las imágenes de este mundo atestiguan recónditas realidades paralelas que nos acompañan en la percepción de lo vivido. Lecturas, reflexiones y vivencias confluyen en una suerte de mitología personal que el artista construye en su búsqueda de certezas. Arguedas retrata en El Aprendiz los hallazgos de esta búsqueda personal y de alguna manera nos invita a abordar a nosotros también la barcaza de este viaje para encontrarnos nosotros con esos territorios y dominios que nos harán más conscientes de la complejidad del ser y que nos permitirán retratos propios de nuestra condición existencial. En el catálogo del Aprendiz, la curadora María José Monge dice: la pregunta matriz, ¿quiénes somos?, transmuta en cuestionamientos del tipo ¿con quién somos?, ¿para quiénes somos?, ¿desde dónde somos? Esta presentación intenta acercarse a esos interrogantes tal y como este autor los entiende al atisbar en el interior de los meandros de la obra artística de Adrián Arguedas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia acá. Muchas gracias a Adrián, a María José, a Virginia por la invitación. Y bueno, en mi caso, después de esta magnífica presentación que nos ha dado Efraín de recorrido histórico para desembocar en la exposición, yo de una manera breve voy a hacer algunas referencias a la exposición de Adrián Arguedas, también de una manera, digamos, no demasiado profunda, sino simplemente enunciándolo, de los vínculos de la exposición con lo que se pudiera considerar el concepto de hibridación.
Entonces me parece importante porque, digamos, ahí confluirían algunos aspectos que tienen que ver con mi propia formación, posiblemente con la formación, posiblemente no con la formación de María José también, digamos que es historiadora del arte, pero tiene una maestría en antropología. En mi caso soy historiador, pero tengo una maestría en sociología y estudios visuales. Entonces, seguramente ese sentido inter o transdisciplinario creo que está muy presente, me parece, en mis propias inquietudes, en las inquietudes pedagógicas que también tengo y que he tenido también, digamos, cuando me he acercado desde una perspectiva curatorial o crítica a las artes visuales o a la visualidad en general, y que creo que también está muy presente en la obra directamente artística de Adrián y en la práctica también pedagógica de Adrián. Entonces, bueno, voy a hacer ese recorrido muy rápido y para eso, digamos, de alguna manera me interesa precisamente establecer esa interacción, diálogo con la exposición, con el artista y con la curadora. Creo que ahí hay, digamos, una especie de trinomio que es importante reconocer, digamos, de diálogo que se ha establecido y que yo a su vez establezco. Y, digamos, cito de una manera muy breve y de una manera, digamos, bastante general, el concepto de hibridación que propone Néstor García Canclini, que de hecho lo propone en un prólogo a una edición del 2001, cuando incluso ya ese concepto, cuando apareció en los años, a finales de los años 80 y en los 90, había generado toda una discusión en el ámbito de los estudios culturales, donde diversas analistas o analistas habían hecho acotaciones, reflexiones, cuestionamientos al concepto mismo de hibridación y su pertinencia para hacer análisis culturales contemporáneos en relación a la historia. Y bueno, por eso, bueno, de una manera muy breve, aunque por supuesto Canclini desarrolla muchos más argumentos, él dice algo así, ¿no? Entiendo hibridación por procesos socioculturales en los que estructuras y prácticas que existían en formas separadas se combinan para generar nuevas estructuras, conceptos y prácticas. Y precisamente María José hace una alusión a esa dimensión cíclica de la hibridación que está muy presente en la obra de Adrián y que, digamos, fue algo que detecté y que me pareció interesante poder señalarlo como parte de esta presentación. Y bueno, otra cuestión importante que también forma parte de la polémica que establece, o del debate que establece Canclini con otros analistas de estudios culturales, de sociología, de antropología, en torno al concepto mismo de la hibridación, es precisamente el quebrar el concepto de identidad pura o de identidad auténtica que había estado muy presente en determinados análisis históricos y socioculturales que se habían dado en diferentes épocas históricas. Lo otro es qué relación tiene el concepto de hibridación con respecto a esos otros conceptos o términos que ahí también se exponen y que de hecho en el libro de Canclini se hacen referencia a ellos y se, digamos, establecen también otros referentes teóricos o contextuales en torno a qué se consideraría, en este caso, mestizaje, sincretismo, apropiación, transculturación, interculturalidad, pero también podríamos relacionarlos con los conceptos de tradición, folclore, y las discusiones en torno a lo moderno, lo posmoderno y lo contemporáneo. Y también, en mi caso, bueno, y es algo que también a lo que les hacía referencia precisamente cuando inicié a conversar, que era cómo ese concepto de lo híbrido también no solo es referido al ámbito cultural y sociocultural, o al ámbito que podríamos considerar también artístico, sino que podríamos expandirlo al ámbito académico y al ámbito de las disciplinas y de los saberes, ¿no? Es decir, lo trans o interdisciplinar efectivamente puede ser también un ámbito híbrido, ¿no? Entonces creo que tanto en las obras de Adrián, como en la exposición, como en la lectura y las interpretaciones que hace María José, hay presencia de elementos de la sociología, de la antropología, de la historia, de los estudios culturales, también eventualmente visuales, literarios, incluso, aunque no está tan explícito, pero podríamos también hacer un análisis, lectura desde los estudios de y poscoloniales, incluso
las referencias a la biología, a la psicología o a ámbitos tecnológicos, a los que también hace referencia García Canclini en el libro Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Entonces, bueno, lo que voy a proponer de una manera muy sintética, y de hecho ahí me voy a apropiar de las citas de María José en cada una, es decir, me voy a apropiar de una imagen de María José y de unas citas de María José y de una imagen de Adrián Arquedas, donde se establece ese diálogo entre interpretación, lectura y la imagen y la obra, ¿no? Y las connotaciones que posee esa obra, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también, ¿qué lectura doy yo a eso, de esas 5 imágenes que escogí, que me parecieron interesantes, y de esas 5 citas que de alguna manera extraigo del catálogo del libro, del excelente libro que se editó a propósito de la exposición? Una, y que todas tienen que ver con el concepto de hibridación, ¿no? Es decir, una es, digamos, esa hibridación que no solo tiene que ver con el entorno de la cultura costarricense o incluso de las culturas mesoamericanas, sino que incluso las referencias que hace María José y que están también en la obra de Adrián explícitas en muchas ocasiones en torno a, digamos, las tradiciones, las leyendas, las iconografías de diversas culturas antiguas, y de hecho las referencias que se hacen, digamos, cultura egipcia, griega, hinduista, budista, mesoamericana, en torno precisamente a la figura femenina, a la figura también, digamos, de la serpiente y sus connotaciones simbólicas, y también podríamos pensarlo, aunque creo que en el catálogo eso no está explicitado o está dicho, pero podríamos incluso establecer un vínculo en torno a los estudios y reivindicaciones feministas contemporáneos, cómo puede ser leída esa figura femenina o esa leyenda que plantea en este caso Adrián con esta obra, que, digamos, tanto a nivel simbólico como a nivel incluso de los elementos materiales, tiene una serie de elementos o de connotaciones de hibridación. Creo que esta es de las más evidentes, ¿verdad? La obra o la instalación Caminantes, donde podríamos también, es decir, establecer ese vínculo que se establece entre culturas tradicionales, cultura y toda la tradición contemporánea, digamos, que ha sido analizada en los estudios culturales modernos y contemporáneos, relación entre ese mundo occidental contemporáneo y las tradiciones y cómo se establecen esos vínculos, y cómo podemos hacer o realizar un relato que puede ir en muy diversas direcciones en torno a esos vínculos, interrelaciones, sincretismos que se establecen en estas figuras y en esta instalación. El otro, digamos, yéndonos a un espacio, digamos, un espacio más histórico, simbólico o social o cultural, a un espacio más, el que también trataba Efraín, el de los retratos. Aquí, digamos, esas hibridaciones yo las percibo, y que creo que también rescato esa cita de María José, en el sentido de cómo se realiza, digamos, ese vínculo entre el elemento humano y el elemento animal, y cómo también se confunden los conceptos de rostro, de máscara y de enmascarada en el ámbito de los retratos que realiza Adrián Arquedas, ¿no? De ahí pasaría al concepto de autorretrato, digamos, como que yendo desde lo más social a lo más personal o subjetivo, y al concepto de cabeza trofeo, que precisamente relaciona ese ámbito más plenamente subjetivo o podríamos considerar psicológico, pero que también tiene una connotación histórica, sociocultural sumamente importante y simbólica, que Adrián Arqueda la revaloriza permanentemente, ¿no? Entonces ese es otro aspecto que me interesó mucho de la exposición, en el sentido de la hibridación. Creo que esta es la penúltima, la convergencia o síntesis, digamos, que de alguna manera significa o sintetiza el concepto de la mano, que de hecho está al frente del catálogo. Creo que me parece muy simbólico y muy sintomático de que esa mano de alguna manera esté presente como parte de esas convergencias que se perciben en la exposición. Y
La última que tenía, y que además me interesa, y creo que nos interesa a los que hemos ejercido la docencia, la pedagogía, sea en ámbitos más estrictamente formales o en ámbitos informales, creo que en nuestro caso todas hemos ejercido ese sentido del aprendizaje que se puede volver un desaprendizaje o debería volverse un desaprendizaje permanente. Entonces creo que es una de las obras, ese concepto del árbol, pero un árbol que de alguna manera está abierto y es híbrido, ¿verdad? Está compuesto de múltiples elementos que se reconstituyen y que transmutan. Creo que es una metáfora también que me pareció interesante, importante rescatar de esta exposición y de toda la obra de Adrián Arquedas en este caso. Eso básicamente era lo que quería plantearles. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a la institución en las figuras de Priscila, María José y doña Vicky. A ustedes también realmente por estar acá y obviamente al panel que yo muy honrado me siento pues parte en esta oportunidad. Y bueno, vale más que decir que Adrián, porque sin Adrián nada de esto realmente sería posible. Cuando me invitan a participar de esta especie como de mesa o conversatorio, se me plantea una pregunta que pues todavía incluso no la tengo muy clara, pero la respuesta me refiero. Pero Priscila me dice, ¿cómo conoció usted a Adrián y en qué momento, digamos, empezó su relación profesional con él? Tengo un breve recuerdo del 2003, pero no sé si hay algo más atrás. Pero bueno, justamente les voy a conversar de un proyecto que creo que tal vez fue pues dentro de mi experiencia profesional y mi relación con Adrián tal vez de las más enriquecedoras e intensas. En ese sentido les voy a hablar de la producción, no tanto de la curaduría, sino como de la producción de la exposición Superhéroes, que de una u otra manera tendría que decir, su resultado no fue ni más ni menos que un tercer premio nacional para el currículum de Adrián. Un proyecto realmente extraordinario. Tuve que hacer, como les planteaba, a partir de la convocatoria, prácticamente una labor de arqueología. En esta ocasión, yo creo que todos los que estamos acá en esta mesa y los que sé que también han hecho investigación, pues saben realmente de lo que les estoy hablando, pero la arqueología en este caso fue en discos duros, ¿verdad? Ya no cuesta ir a revisar archivos y demás, sino que traté en la medida de lo posible de revisar mis propios archivos, lo cual creo que también fue un elemento que disfruté mucho, porque creo que normalmente, o salvo muy raras excepciones, cuando uno monta una exposición o hace una labor de curaduría, pasan estos espacios en los que estamos, pero pensando, por ejemplo, en la persona que lidera el proyecto, si no tiene oportunidades para autorreflexionar, mucho material se queda como congelado. Y en esta oportunidad pues me di el gusto de traerles unas láminas, que es lo que les voy a presentar para ilustrar parte de lo que quiero comentarles. En el cintillo de arriba inicia un proyecto de exposición que fue en el 2007. Me percaté que las primeras fotografías que tenía de visitas al taller eran del 2005. Entiendan que yo no quiero realmente como dar como una fórmula de cómo se hace una curaduría, sino les voy a contar como mi experiencia, y muy particularmente creo que es la experiencia que normalmente Adrián como que lo fuerza a uno a realizar, y es que muy particularmente una
un proceso curatorial podría resumirse a tan solo un trabajo de selección de obra. Con el caso de Adrián, implica muchas visitas al taller, discusiones, confrontación, diálogo, encontrar acuerdos, disparidades, realizar lecturas, ¿verdad? Aquello se vuelve una relación intensa, muy agradable, disfrutable, para que al final, como vemos en la primera imagen de la línea de abajo, pues lo que termina siendo es un proceso, digamos, tras bambalinas, ¿verdad? De montaje de una exposición, que es de una u otra manera lo que termina culminando un proceso, tanto de creación como de curaduría, que es mostrar las cosas en un espacio de exhibición, en este caso un museo, al público. Eso lleva también diseño de otras actividades de carácter, digamos, de educación no formal, como en la siguiente imagen, la del centro, del cintillo de abajo, donde lo que estábamos realizando fue una serie de visitas guiadas. Recuerdo experiencias realmente muy agradables donde, bueno, mi formación es en historia y no suelo decir que algo suceda siempre por primera vez, pero sí puedo decir que durante mucho tiempo no pasaba en institución que se daba una visita guiada a todo el personal, y recuerdo experiencias muy interesantes donde en esa visita con el personal, donde incluso participaron los jardineros, tuvimos interacciones realmente muy enriquecedoras, talleres con el personal, todo esto como para tratar de sensibilizar al equipo que después iba a tener que dar las visitas al público, como en la imagen siguiente, ¿verdad? Que lo que tenemos es una de las encargadas de educación atendiendo a un grupo de niños de preescolar ya propiamente en la sala. La dinámica que se lleva a cabo en una exposición, o al menos en esta en particular, implicó también, como mencioné, para montar esta breve participación, una arqueología, digamos, del archivo de Adrián. Entonces, implicó, bueno, revisar su trayectoria hasta ese momento, revisar las curadurías, los textos que se habían escrito hasta el momento, encontrar elementos que iban a funcionar como ruptura, como continuidad. No por nada vean que hay una imagen de una xilografía y una pintura de épocas diferentes, donde podemos tanto a nivel conceptual como formal encontrar algunas afinidades, evoluciones o cambios. Hablar también, pues, vean que no por nada se repiten algunas imágenes que ya nos presentó Efraín. Temas recurrentes, temas que habían evolucionado, algunos otros que se habían abandonado. Y bueno, como evidentemente también mencionó Efraín, pues encontrar, diríamos como desde el punto de vista de investigación, algunas joyas dentro del archivo. Recuerdo que estos fueron algunos primeros escaneos de unas viejas diapositivas que tenía Adrián en su colección, y encontrar esos puntos, digamos, de contacto. Entonces vean donde pues ya Efraín nos planteó la relación entre la fotografía, ¿verdad?, y la producción artística, en el caso de Adrián, que pues definitivamente también tiene una raíz, en este caso, entre pues el arte que él viene desarrollando de manera conceptual o formal y lo que eventualmente pues podríamos considerar como cultura popular, o bueno, digamos más hacia, digamos, con otro efecto. En este caso sería, digamos, la mascarada popular. Este proceso de recopilación de materiales, de análisis del trabajo para poder llegar a una conceptualización de la exposición,
Tuvimos realmente, tengo que decir, que la muy grata suerte de poder generar una memoria. No siempre los museos, al menos en el que trabajé en ese momento, que era el de arte costarricense, se tenía la oportunidad de contar con presupuesto, bueno, con ganas también, ¿verdad?, de poder hacer una síntesis de la información para poder producir un catálogo. No solamente se hizo la producción de un catálogo, como podría ser en cualquier otro caso, sino en este caso se contrata como parte del proyecto al que considero yo uno de los mejores diseñadores, en este caso de la línea, digamos, editorial, que es José Alberto Hernández, y en una especie, digamos, como de pieza de lujo, como vemos en la imagen de la izquierda, el catálogo de Adrián integra una cajita donde iba junto con otro catálogo pues un poco mayor. La exposición inicia su recorrido en el Museo de Arte Costarricense en San José, en La Sabana, y formó parte también de un proyecto mucho más amplio que viaja a Santiago de Chile. Entonces esa publicación que ustedes ven ahí pues integraba los dos catálogos en un solo, digamos, como tomo de lujo. La exposición entonces, Superhéroes, llevó una producción bastante compleja, como creo que pocas veces habíamos desarrollado en el museo, al menos durante una temporada, pues para ese momento, digamos, donde tuvimos que generar una relación entre proveedores de muy alto nivel, patrocinadores, instituciones de Estado, y en este caso instituciones del Estado chileno. Para ese momento la empresa Mudanzas Mundiales, posterior a la exposición y gracias a la experiencia que generamos, todavía en ese momento no tienen que digamos como el departamento o la línea de Fine Art, y es a partir de esta experiencia que entonces desarrollan esta, digamos, como ala, digamos, de especialidad. La relación, por ejemplo, con el proveedor de la publicación, gracias a también la experiencia de José Alberto Hernández, implicó, la contratación implicaba la revisión de las pruebas de color. Entonces, no solamente fue pues escribir el texto, tomar las fotos y pasárselas a un diseñador, sino que implicó ir a revisar la calibración de las computadoras de la empresa, en este caso de Masterlito, ir a revisar la calidad de las tintas, ir a firmar y aprobar las hojas digamos, los pliegos de impresión. En el caso de los seguros, que fue una cosa realmente impresionante, se subcontrata a Lins, quien a su vez, y esto sí tengo que decir que tengo digamos un lapsus en mi recuerdo, por más que busqué en los archivos no logré encontrarlo, pero recuerdo que se subcontrata a una empresa de seguros en Inglaterra, especializada en lo que pues comúnmente en el ámbito de seguros se conoce como de clavo a clavo. Eso implicaba que las obras de Adrián estaban aseguradas desde el momento en que salieron del taller o de la casa de él y hicieron todo el recorrido hasta Santiago de Chile y regresaron a su casa, ¿verdad?, con una cobertura realmente muy buena. Bueno, ya hablé de José Alberto Hernández como diseñador. Parte del patrocinio, que fue una cosa también algo sui generis, fue en este caso Bacreomatic, que no se imaginan ustedes pues el estire y el encoge que significa eso, como decir, a nivel político, para poder desarrollar una producción, digamos, de este calibre. Luego no encontré los logos, pero se trabajó con la empresa Renoir para lo que sería restauro y manejo, digamos, de elementos, digamos, de conservación, empresa de traducción de textos y una productora que nos ayudó como contraparte, digamos, para que fueran nuestros ojos en Santiago de Chile.
Luego, bueno, relaciones exteriores, obviamente, porque trabajamos con la embajada y el embajador de Costa Rica en Chile, con la presidencia, obviamente el Museo de Arte Costarricense y Ministerio de Cultura, que era donde se estaba gestando, el Ministerio de Economía y, bueno, Industria y Comercio, que no es el logo de la época, pero no encontré el de ese momento, la promotora de comercio y una situación que también fue interesante, que hoy escuchamos el eslogan este de Esencial Costa Rica. Cuando no existía esta exposición de Adrián de Superhéroes, se inscribió en tal vez lo que podría ser como una antesala de digamos, de esta marca país, que en su momento se llamaba Costa Rica Naturalmente Arte. Tampoco encontré el logo, y bueno, y la contraparte en Chile, ¿verdad? Que sería Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada allá, la Universidad de Chile y el museo que pues sigue perteneciendo a la universidad. Este es el museo, muy curiosamente, aunque no es exactamente las mismas, o sea, no significa lo mismo, pero en el Museo de Arte Costarricense, pues se le conoce como MAC, ¿verdad? Obviamente por sus siglas, y en el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago se le conoce como MAC. Entonces el proyecto a lo interno lo habíamos denominado como de MAC a MAC, para entender, digamos, a lo interno cómo se iba a manejar la producción de la exposición. Algo muy interesante y que creo que también fue parte del logro y del éxito es que, como les digo, en toda esta logística extraordinaria, pues contamos con Adrián desde el día cero, ¿verdad? Cuando todavía incluso no estábamos ni tan siquiera contemplando que la exposición viajara a Santiago. Obviamente estaba pensada solamente para San José de Costa Rica. Aquí estamos Adrián, doña Gabriela Sáenz, que era la directora en ese momento del museo, en Santiago, haciendo un trabajo, digamos, sería tal vez como de coordinación de museografía de la exposición. Por ejemplo, a nivel de detalle, para ese momento se nos habían facilitado los planos y ya con Adrián desde acá habíamos hecho una distribución de la exposición, de cómo pensábamos que podría funcionar la exposición en las salas allá, acá con el equipo de montaje del Museo de Chile, y obviamente pues todo un trabajo que implicó entre fórmulas, hojas de conservación, embalaje, diseño digamos, del resguardo, donde, para que más o menos se hagan una idea, como la colección viajaba junto con otra exposición, la exposición llenó un contenedor donde iban esculturas creo que habían unas como de 2,5 metros. Entonces la logística fue algo compleja, no pasó por la puerta del avión, entonces hubo que manejarse con muchísima antelación para que se fuera en barco. Entonces la exposición implicaba también los seguros, en que el sello que se le ponía al contenedor acá en Costa Rica, la persona que le ponía el sello tenía que estar allá cuando se hacía la apertura, y las cajas, como pueden notar ahí, tenían un peso y un tamaño realmente extraordinario, entonces implicaba herramientas digamos, de movilización, no exactamente montacargas, pero sí o sea, herramienta hidráulica. Entonces teníamos que tener muy claro qué iba en cada caja y a dónde iba cada caja, ¿verdad? Porque una exposición iba para un sótano y la exposición de Adrián estaba en el primer nivel, en 2 salas, 2 o 3, 2, ¿verdad? Sí, 2 salas diferentes. Entonces, todo ese trabajo, pues realmente lo que tiene, pues fue realmente como pensado para que fuera lo más exitoso posible. Acá tan solo una parte también de otra logística, digamos, en lo que implica el montaje de una exposición, que sería la cobertura en prensa, para que más o menos también se hagan una idea de que íbamos con un proyecto bastante grande, pero el proyecto Superhéroes era como que se llevaba digamos, como la primicia, ¿verdad? Y fue realmente a la que se le dio como mayor
notoriedad a nivel, digamos, de imagen fotográfica. Esto es tan solo una parte de los recortes de prensa de allá en Santiago. Tuvimos cobertura en radio, cobertura en televisión, algunas entrevistas y bueno, demás, que al fin y al cabo forma parte pues también del proyecto. Las fechas entonces de inauguración en Santiago y bueno, obviamente primero en San José de Costa Rica. La exposición en Santiago implicó prácticamente un tema como de Estado, porque se coordinó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces se manejó con el mayor protocolo, porque fue una exposición incluso, bueno, donde no viajó, pero en el catálogo originalmente había presentación del presidente, de los ministros y las direcciones de ambos estados. Y este es parte del resultado, tan solo, digamos, unas cuantas imágenes ya de cómo se veía la exposición allá en Santiago. Obviamente que pues se trabaja para esto, ¿verdad? Y esto es lo que normalmente ustedes vienen a ver la exposición. Lo que quería era también como enseñar un poco qué es todo lo que está detrás, ¿verdad? Las bambalinas de cómo se genera un proyecto, en este caso de manera concreta el de superhéroes. Como ustedes verán, bueno, una sala bastante amplia, ¿verdad? La exposición muy aireada, bastante limpia. Y pues obviamente que cuando llegamos acá es después de todo el proceso de investigación, de la escritura, digamos, del texto, ¿verdad? De toda la parte, digamos, de las referencias que están en el catálogo y demás, es donde podemos llegar a lo que pues ya creo que Efraín presentó bastante bien y Ernesto de manera particular para la exposición pues que hoy nos convoca. Pero es evidentemente empezar a hacer, digamos, como los enlaces desde el punto de vista conceptual, empezar a hablar, digamos, de temas en la obra de Adrián, hablar de temas en algunas de sus series, obviamente que en el caso de Adrián también empezar a notar lo que es meramente formal, ¿verdad? Y empezar a hablar entonces para este caso de superhéroes, que era una exposición, digamos, mayoritariamente de pintura. Entonces hablar de la pintura como lenguaje, hablar de la pintura como técnica, hablar de la pintura pues como expresión, y, pues, desde el punto de vista formal y conceptual. Pero al final creo yo que pues y con esto ya ahora sí termino esta breve presentación. Creo que lo más importante, al menos lo digo muy honestamente desde mi trinchera ahora, y es un comentario realmente Adrián, aquí en nuestra versión del 2007, hace 12 años atrás, y creo que tal vez lo más interesante que tendría yo que rescatar es, bueno, principalmente la experiencia profesional, pero ante todo la amistad, que creo que después de todo la parte, digamos, como muy técnica que les acabo de comentar, creo que lo que más le agradezco a Adrián es esa relación, ese calor humano. Aquí los dos estábamos solteros, era otra época, y ahora los dos tenemos familia, y pues ha pasado bastante desde esa época a hoy, pero sí, creo que lo que más aprecio es la amistad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias al equipo femenino de este museo que ha hecho posible esta actividad y todas las anteriores. Me siento anonadado y superado por las circunstancias. Soy el único que no trae presentación PowerPoint. Al igual que Efraín, tengo algo escrito y lo voy a leer. Mi punto de vista es desde lo afectivo, desde lo íntimo. No pretendo hacer ningún tipo de interpretación de plástica, teórica, conceptual, formal. Es fundamentalmente un mensaje hacia Adrián,
con quien hemos tenido una relación ya de muchos años, ¿verdad, Adrián? No sé, llegamos a la época en la cual es mejor no contar cuántos son los años de relación, en la cual hemos pasado diferentes momentos y nos hemos sentido, yo creo que en complicidad con muchas cosas, incluyendo su último viaje a mi país, a Guatemala, que yo siento que lo conmovió tanto como me conmueve a mí cada vez que yo voy por allá. Bueno, dicho esto, voy a pasar a leer lo que escribí para Adrián. En diciembre de 1897, Paul Gauguin pintó un cuadro de grandes dimensiones que tituló ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Se encontraba atravesando una seria crisis existencial. Estaba enfermo, sin dinero, decepcionado de los amigos de París que no lo ayudaban y enfrentado con las autoridades coloniales de Tahití, en donde vivía. En la primavera de 1897 recibió la noticia de la muerte de su hija Aline, de 19 años, de quien tenía esperanzas por su talento artístico. Su salud empeoró con una infección en los ojos y una crisis cardíaca. Anunció una decisión drástica. Si el próximo barco no traía buenas noticias de su marchante o de sus amigos, se suicidaría. Antes, sin embargo, durante un mes pintó el gran cuadro que tenía pensado. Tenía que ser la culminación de su vida artística y de su legado. Una vez acabado, subió a la montaña y tomó una sobredosis de arsénico que el médico le había recetado para el eczema. La dosis era tan grande que la vomitó y sobrevivió. La curiosidad por ver las reacciones de su cuadro le ayudó a recuperarse. Las preguntas que se hace y se responde a sí mismo Gauguin pintando ese cuadro de grandes dimensiones no le son exclusivas. Nos las hacemos todos de una u otra forma siempre y de muchas formas cuando buscamos quiénes fueron nuestros antepasados familiares, quiénes nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Qué nos diferencia de los otros y nos da especificidad como individuos, familias, clanes o naciones? Escarbamos en lo que creemos que nos hace especiales y resaltamos lo que pensamos que son los hitos sobre los que hemos erigido nuestra diferencia, transformándolos en pequeños ídolos a los que levantamos altares y a los que veneramos en pequeños rituales familiares o colectivos, celebrando los momentos que nos marcan. Nuestros pequeños universos familiares reproducen en pequeña escala esa ansiosa búsqueda de sentido que se expresa en el cuadro de Gauguin, y quien tiene más vuelo intelectual, más bagaje teórico, más espíritu inquisitivo, más herramientas para aproximarse y eventualmente entender el mundo, escribe ensayos filosóficos, poemas, coreografías dancísticas, sinfonías o cantos, y no falta quien puede llegar a poner una exposición que se llame El Aprendiz. Aprendiz es todo sobre esta tierra, con las eternas dudas que ya habrá tenido quien en el interior de una caverna puso su mano sobre la pared y dejó la huella indeleble que llega hasta nosotros a través de los milenios. Aprendiz Adrián, que busca en los alrededores de su casa los elementos que refieren a lo que es, o él cree que es, las piedras que arrojó alguna vez al cielo el volcán Barva y que pulidas y esculpidas refieren a cierta centralidad telúrica con la que se erigen los cercos de los cafetales que rodean su casa, con las que se eluden los barriales que penetran en las fincas y que cimenta los muros de casas centenarias del pueblo donde nació, creció y vive, del que ha partido y regresado imantado por la pregunta ¿quién soy?, en donde están también las casas de las tías viejas, de los primos y los vecinos, en donde aún los comedores se amueblan con las rústicas sillas de madera que hace el carpintero del pueblo, el mismo al que él le llega con peticiones estrafalarias propias de artista, de universitario, para que le construya sillas pegadas entre sí por los respaldos encontrados,
para significar así las ideas que tienen que ver con lo que todos en el pueblo conocen, lo de los dos hermanos que son físicamente como dos gotas de agua, pero como el día y la noche cuando hablan y se relacionan con la gente, que es la representación de la complementariedad de los principios opuestos, dice la curadora jefa. La voz que interpreta las dos sillas pegadas por sus espaldares que martilló en una tarde de lluvia don Carlos Benavides Torres, carpintero próximo a jubilarse del pequeño poblado conocido como Barba de Heredia, para dejar plasmadas las intenciones que devanaban los sesos y le escamoteaban el sueño al artista aprendiz al que estas palabras refieren. Es en los alrededores del núcleo pulsante de su hogar en donde Adrián busca, encuentra o construye los referentes de las preguntas existenciales que Gauguin se hizo en el lejano Tahití hace más de 100 años. No dije su hogar casualmente, sin escoger ni sopesar la palabra, porque es ese, en mi opinión, el espacio primigenio en el que se plantea y realiza su trabajo. Hay un taller en él, un espacio en donde el artista trabaja, pero es un taller adosado a un lugar en donde hay compañera e hijos, mesa familiar, jardín para reposar en compañía los sábados de abril, cuando aún no han llegado las lluvias, pero todavía todo en derredor está verde, florido y aromático. El hogar tiene rostros, figuras, momentos que el artista vincula a las preguntas que tiene entre pecho y espalda, preguntas trascendentales de orden filosófico, que tal vez nacen en los momentos íntimos y fugaces, como cuando en la quietud de la noche, en el entorno silencioso en el que vive, ve a los hijos dormidos y se pregunta sobre su futuro y le da miedo la incertidumbre que nos rodea a todos ahora, los días de confusión que vivimos, de tránsito hacia quién sabe qué cosa difusa que aparentemente nace entre gritos y mentiras. Puede ser que de nada hubiera servido toda esa sensibilidad, ese espíritu inquisitivo de Adrián Arguedas, el artista, si no hubiera existido a su alrededor un esfuerzo colectivo que permite encauzar aptitudes como esa, armándolos con herramientas que permiten esculpir y por lo tanto expresar apropiadamente las tormentas interiores. ¿Cuántos no habrán quedado en el camino sin esas oportunidades que muchas veces ahora, por tenerlas ahí a la mano, no se valoran en toda su importante dimensión? Porque una cosa es tener la fuerza interior y la voluntad de decir y hacer, y otra tener la formación adecuada que permite afinarla para que ese regurgitamiento que surge de las entrañas adquiera forma de voz afinada e inteligible. Para que el aprendiz Arguedas llegara hasta esta sala, no solo él ha tenido que tener constancia y empeño, sino la sociedad entera, construyendo paso a paso los lugares en donde se aprenden los rudimentos del arte, las salas en donde son convocados quienes él considera sus interlocutores, los espacios que se esmeran formando colecciones, atesorándolas y mostrándonoslas hermosamente ordenadas. Un país pequeño, sin mayores riquezas en su subsuelo, que en sus raíces primigenias fue frontera a la que nadie apostaba y que poco a poco, perseverantemente, fue levantando un andamiaje para que hombres y mujeres como Adrián, que venían de pequeños pueblos en donde tañían las campanas los domingos y aún se escuchaba de vez en cuando el cascoteo de las recuas de mulas en las calles, pudiera moldear su voz y ofrecerla a todos nosotros. No es poca cosa ese esfuerzo social al que me estoy refiriendo. Hoy parece natural que existan escuelas como la que escogió al hoy artista cuando lo único que tenía eran los deseos fervientes de decir. ¿Qué habría sido de Adrián si ese espacio en el que fue dándole forma a su vocación no hubiera existido o si hubiera sido accesible solo para las élites o para las señoras sensibles que así tendrían la oportunidad de ahuyentar las depresiones o escapar de los maltratos del marido? Tal vez ahora estaríamos celebrando al Adrián Mascarero, y quién quita un quite y no hubiera podido llegar a tener el Premio Nacional de Cultura Popular, dado el tesón que le caracteriza.
Tal vez yo no lo habría conocido, ni por lo tanto sería su amigo, y sabría de él solo por los artículos de alguna revista dominical de algún rancio periódico nacional. ¿Quiénes somos, pues, queridos amigos y amigas? ¿Quién es Adrián, este artista que se pregunta tanto por sus orígenes y sus raíces? Es él, claro, pero él y todo eso que los costarricenses han sabido construir para llegar al final a que el muchacho barbeño pueda estar entre nosotros y nosotros podamos estar aquí celebrándolo. Un profesional hecho y derecho, con todas las herramientas y acreditaciones pertinentes, con título extendido y firmado de rector y firma de rector incluida, que pudo volar hasta lugares a los que en su infancia jamás soñó y así acceder a claustros lustrosos, brillantes y bien iluminados, a los que aún con toda su voluntad y tesonería no habría accedido. No es solo él, son legión los que no solo se forman, sino que reciben apoyo para ir a bienales, a congresos, a talleres y cursos, de los que luego regresan con las manos más diestras y la sensibilidad más afinada. Tengo estos pensamientos mientras contemplo la exposición de Adrián en estas salas silenciosas, a donde apenas llega el rumor del caótico y bullicioso centro josefino. Desde este lugar, al que cuando se estaba construyendo a finales de las décadas de los 70, el arquitecto Roberto Villalobos llamó el hueco de la cultura, simbólicamente a la par de esta designificación de una parte del pasado costarricense, que es el Museo de Oro, saludo a mi amigo Adrián Arguedas y reverentemente conmino a los presentes a premiarlo con un aplauso. Muchas gracias a los panelistas por sus lecturas y por sus apreciaciones. Ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Los voy a recibir y les voy a pasar el micrófono para que pueda salir en la grabación también. A ver si rompemos el silencio y el hielo. No, la pregunta que me vengo haciendo desde hace muchos meses. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Adrián, por favor. No, existe esta idea de que los creadores, o muchos creadores, para no ser tan digamos, exacto, gracias, trabajan un gran tema a lo largo de su vida, con independencia de las etapas, de los estilos, de las transformaciones que hayan, siempre hay como una gran inquietud a lo largo de su vida que es orientadora del trabajo. A partir de sus experiencias con Adrián, pensarían que que es posible leer el trabajo de Adrián desde esa postura, y si fuese así, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, muy breve comentario. Yo creo que Rafa dio en el clavo con su intervención. Digamos, la respuesta creo que sí, ¿verdad? Que al menos hablando en concreto, digamos, de Adrián, hay temas que están desde el inicio, y los vemos en esta última proceso, digamos, de exhibición. Pero yo creo que es que Adrián se está planteando preguntas no para la obra, sino como la humanidad misma, digamos, y la manera en la que Rafa inicia su ponencia citando a Gauguin son las preguntas que se ha hecho la humanidad desde el inicio, y no hay respuesta, ¿verdad? Yo creo que mientras que la humanidad esté consciente y preguntándose, aprendiendo, la pregunta se reformula, se replantea, encontramos posibles acercamientos a muchas respuestas, y yo creo que tal vez ahí es donde está la clave, al menos en el caso de Adrián, porque ahora vuelvo otra vez a la obra.
que la obra no se ha estancado, porque realmente decir que está trabajando los mismos temas desde el principio y pudo haberse detenido en el principio, ¿verdad? Si realmente no ha encontrado respuestas. Pero uno crece, ¿verdad? Uno cambia, el contexto se modifica, y lo que ha venido pasando con el trabajo concreto, digamos, de Adrián es que ha evolucionado. Si tal cosa podríamos aplicarla a las artes, pero al menos se ha modificado y se ha enriquecido, digámoslo. Hay una maduración, tanto así que a este momento se identifica no como un maestro, que yo creo que claramente todos vemos en Adrián un maestro de las artes, él se identifica como un aprendiz. Pero yo creo que eso es madurez emocional, ¿verdad? Reconocer que falta mucho, que tiene mucho por trabajar, pero creo que la respuesta es sí, a mi humilde manera de... Bueno, yo voy a ensayar una reflexión en función de la relación que hemos tenido con Adrián. A mí me parece que, bueno, la aproximación que yo he tenido al trabajo de Adrián de una forma un poquito más sistemática ha sido fundamentalmente a través de entrevistas y conversaciones que hemos tenido sobre su trabajo. Ese tipo de aproximaciones la he tenido con otros artistas plásticos, y lo digo porque me voy a referir específicamente a una respuesta que me dio Miguel Hernández hace ya muchos años, tal vez unos 20 años, tal vez 15, 20 años, y con lo cual yo titulé la entrevista que le hice. Miguel dijo: el artista o el pintor, no recuerdo bien, tiene que ser un filósofo visual. Y yo tengo la impresión que hay toda una generación en la Universidad Nacional que de una u otra forma gira en torno a ese tipo de motor, que es el dar respuestas que tienen en el fondo un carácter filosófico y dar respuestas de carácter artístico. Yo digamos que yo tengo sospechas de por qué se da ese tipo de dinámicas en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Nacional, y entre otras personas menciona a alguien que fue una especie de maestro, colega maestro, que fue Julio Escames en la Universidad Nacional, y que era efectivamente un filósofo visual, ¿verdad? Un filósofo visual, y que de alguna forma me da la impresión que dejó sembrada una semilla, una serie de inquietudes que se expresan en este tipo de cuestionamientos que se hacen no solamente Adrián, sino que se hacen otros y otras que fueron colegas de Adrián, que han pasado por la misma escuela, que han tenido algún tipo de vinculación con Julio y que tienen este tipo de resultados. En ese sentido, yo creo que, así como dije cuando hice mi exposición, a lo mejor Adrián habría resultado un mascarero en algún momento si no hubiese tenido la posibilidad de hacer todo ese trabajo de sistematización y aprendizaje que tuvo en la universidad y después en otras partes. Igualmente pudo haber escogido otra profesión para responderse ese tipo de preguntas, ¿verdad? Nosotros hemos conversado reiteradamente, a veces de forma elusiva, digámoslo así, o no de forma directa, sobre las inquietudes de Adrián. Adrián está preocupado por dar respuesta, por encontrar las herramientas, no solamente de carácter plástico, sino reflexivas, teóricas, a problemas que se está constantemente planteando. Entonces lo que hay atrás es eso, una actitud reflexiva sobre la vida, que se puede resumir en esas enormes preguntas que todos nos hemos hecho, que la humanidad se ha hecho a través de
de toda su historia, y que por lo tanto son una constante, aunque tengan expresiones concretas distintas. Yo creo que, y lógicamente como en estas cosas estoy especulando, pero yo tengo la impresión que en Adrián, estas respuestas filosóficas mayores se canalizan y se expresan a través de su mundo cotidiano inmediato, y que tiene que ver con los afectos. Yo creo que eso es fundamental, que eso articula y permite canalizar esas preguntas generales, fundamentales de la vida. Sí. Pues yo creo que sí, también. Y mi presentación es un ejemplo de que creo que sí, y que mostré lo que he observado a través del tiempo. Me parece que no solo Adrián se ha preguntado sobre eso, él ha tenido la oportunidad de hablarnos de eso desde esa ventana especial tan reverenciada en nuestra cultura como es el arte. Pero todos nos hacemos esas preguntas de una u otra manera. Por eso mostré la barca, para que nos montemos todos y esta exposición nos sirva para preguntarnos sobre eso. Creo que eso es, si tuviese que decir que hay una cosa fundamental que nos hace diferentes de otros animales, es esa persistente posición de ese sapiens sapiens, de darle sentido a las cosas, para ordenar el mundo que no entiende y que necesita ordenarlo para poder sentirse que lo controla. Ilusión, posiblemente, pero creo que las inquietudes de Adrián se pueden conectar históricamente con ese deseo que creo nos hace humanos, lo cual no significa un elogio, nos hace humanos, de intentar darle sentido al entorno, a nosotros mismos, y proveernos un universo ordenado en el cual tenemos la ilusión de que controlamos, de que ordenamos, de que tiene un propósito, que ojalá se concrete de alguna manera algún día, pero tenemos siglos de historia donde altibajos nos demuestran que es difícil llegar a una estabilidad en ese sentido. Los seres humanos somos impredecibles, parece que no aprendemos de la historia nada, y que lo olvidamos a pesar de tanto que estudiamos esas historias. Pero sí, y creo que es parte de esa dimensión humana de otorgarle sentido a las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ya que todos hablaron, yo simplemente voy a hacerlo así en menos de medio minuto. No, a mí sí me parece también que hay evidentemente una continuidad en las inquietudes, tanto formales, artísticas, como sociales, culturales o individuales en la obra de Adrián a nivel, digamos, reflexivo. Pero también hay precisamente una constante interrogación que hace que experimente, digamos, como que se salte al vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siento que en esta exposición es evidente la recurrencia, por ejemplo, en la utilización del grabado, en la utilización de la pintura, pero, por ejemplo, algo que me sorprendió y que me pareció excelente, que creo que lo conversamos una vez que estuvo Adrián acá, es toda esa exploración en el ámbito de la tridimensionalidad, en el ámbito del ensamblaje, que es algo, digamos, que por lo menos desde mi perspectiva yo no había visto en la obra de Adrián, y creo que es un salto, digamos, que no solo es un salto formal, es una experimentación en torno a la parte artística, pero es una experimentación que tiene que ver también con las ideas que él quiere plantear y el modo en que quiere plantearlas. Igual, como anécdota, recuerdo que cuando se empezó a trabajar y se puso un poco de moda el video en Costa Rica y en Centroamérica,
no por esnovismo, sino por inquietudes, Adrián empezó a trabajar el video y lo hizo de una manera realmente excelente. Entonces, digamos que un artista con una trayectoria tan consolidada se arriesgue en estos espacios, habla precisamente de que las inquietudes y la dialéctica de aprendizaje-desaprendizaje es constante en Adrián, cosa que no se da en muchos artistas, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo despectivamente, sino que se forja cierto estilo, se forja ciertas estructuras y de ahí, digamos, las variaciones son muy pequeñas. Y creo que si hay un ejemplo en Costa Rica de un artista que se ha estado interrogando permanentemente, no solo sobre cuestiones temáticas, conceptuales, vivenciales, sino también de índole artística, formal y conceptual, es precisamente Adrián, y creo que esta exposición es una evidencia. Buenas noches. ¿Consideran ustedes que esta muestra de Adrián corresponde a una transición entre la aplicación de la plástica y hacia una evolución de lo que ahorita se llaman artes visuales, propiamente? O sea, un abandono de la tradición de alguna manera hacia otro tipo de producción y otro tipo de lectura de la obra. Yo creo que no hay un abandono, hay más bien una reafirmación de que con esas herramientas y que con esos medios relativamente tradicionales de comunicación es posible hacer cosas que algunos piensan que solo se hacen con lenguajes muy contemporáneos. El asunto de la técnica no es tan importante. Eso siempre ha estado al servicio de un discurso X y lo importante es poder conocer las posibilidades. Adrián es un artista como que está en la línea, en la frontera entre lo que los historiadores llamamos artistas modernos y lo que alguna gente llama posmodernidad y arte conceptual y cosas de esas que son meros espacios para poder ubicarnos, pero que no agotan ningún concepto totalmente. Pero Adrián prueba que está por encima de esas cosas y que puede, manejando el espacio, la línea, el contraste, la luz, el color, que es lo que siempre ha existido desde la manita en la caverna, y que no tiene que, para ser un artista de hoy, inscribirse en lo que para algunos es una moda y para otros algo más serio, ¿verdad? La mayoría de los artistas que trabajan con lenguajes que no son los tradicionales están formados en escuelas que no existen en este país. Las escuelas de arte de este país que dan como resultado artistas con propuestas y mentalidades están basadas en el modelo académico del taller y tampoco eso es un drama. Creo que Adrián prueba que educado ahí se puede ir más allá, donde algunos piensan que no es posible, sino nada más tomo objetos y los derramo por ahí, diciendo que eso es una obra conceptual. Yo solía a veces en mis cursos hacerles pequeñas bromas y desafíos a mis alumnos y tomaba el basurero y lo tiraba por la clase y le ponía algunos cuadernos míos y cosas y les decía, esto es una obra conceptual que dice que la educación no sirve para nada, ni la universitaria. Claro que no era ninguna obra de arte, era mi espontánea reacción en un momento. Pero los artistas de aquí no se han educado en Black Mountain School. Entonces, yo no pienso que sea lógico ni coherente exigir en una sociedad
algo que ella todavía no está lista para dar. Los artistas son resultado de una educación X, buena, mala, regular, que se puede perfeccionar, claro que sí. Pero lo que me parece muy interesante del caso de Adrián es que sin ubicarse en esos espacios que a veces son antagónicos, porque rechazan toda una historia, prueba que se puede pensar desde todos esos sitios que aún no están agotados, pero también incursiona en otras cosas que son más actuales. Es que la palabra contemporáneo es tan tremenda y ya está tan manoseada que prefiero eludir y irme por otros caminos, pero eso pienso. No sé si lo percibí bien, pero creo que usted lo planteó casi como una disyuntiva. Y mi respuesta es que no es una disyuntiva que separa cosas, sino que es posible cohabitar. Ok. Entonces el error es mío. Es posible cohabitar y ser ciudadano con visas en distintos países. Claro, comparto ese punto de vista. Aquí estamos. Yo pienso que precisamente una de las características del trabajo de Adrián ha sido la constante transición. Hay algunas cosas que son probablemente más atrevidas, y voy a utilizar el término que no quiero utilizar Efraín, más contemporáneas, digámoslo así, ¿verdad? Que ya fueron expuestas en otro momento y en otros lugares hace 4, 5, 6, 7 años. Entonces, yo pienso que lo importante aquí es no centrarse en el medio, sino que lo importante es ver cuáles son las inquietudes de las preguntas que hay atrás y que se utilizan muy diferentes medios para responderlas, que están a la disposición, ¿verdad? A veces algún medio da más posibilidades que otras, o incluso porque estamos en unas circunstancias en las cuales tenemos muchos estímulos que se pueden asociar a las artes visuales. Uno puede ver una película, ver un documental, ver un podcast, entrar a Facebook, etcétera, etcétera, y ahí aparecen toda una serie de posibilidades y de medios nuevos que si uno tiene prendida la lucecita de las preguntas, inmediatamente el anzuelo prende y utiliza eso como un medio. Entonces yo creo que esa es una de las características del trabajo de Adrián, esa constante utilización de diferentes medios para responder a las inquietudes que tiene. Aún así, porque concuerdo, o sea, me parece muy atinado el comentario de Rafa. Muy bien. Quiero ampliar porque creo que descartar, digamos, o considerar que tal vez sí, lo esencial está en la pregunta que se hace y no en el medio. Pero a partir del cuestionamiento de la pregunta y analizando la obra de Adrián, también perfectamente se puede considerar hacer un análisis del medio. Porque creo que la clave en arte, o al menos en historia, se ha teorizado sobre el concepto de construir los medios. Y eso está absolutamente también interiorizado en el quehacer de Adrián. Utilizando la inmediatez, digamos, o el contexto de la exposición, lo que busca es desaprender. Pero aún así, cuando vemos, por ejemplo, tal vez Ernesto lo comentó, en el caso, digamos, del acercamiento tridimensional, es una propuesta muy fresca y tremendamente exploratoria. Pero cuando vemos la pintura o el grabado, es un maestro en la técnica. Llevado con las preguntas estas esenciales, está a otro nivel, evidentemente, y así lo considero y lo digo muy honestamente. Pero técnicamente, o sea, podríamos también quedarnos discutiendo sobre la técnica. Una de las motivaciones cuando María José planteó el proyecto de exhibición de la obra reciente de Adrián
que consideramos muy relevante y fue muy emocionante identificar esa dimensión, fue precisamente que un artista consolidado, premiado, reconocido, identificado en el país, asumiera el riesgo tremendo de reinventarse a partir de la legitimidad de su reflexión. Y eso fue una de las aristas que consideramos interesantes desde el punto de vista del museo, para ofrecerle al público esa posibilidad de acercarse ya no nada más a la obra terminada o al medio, como le dicen ustedes, sino al proceso de creación. Eso me parece a mí que es de las dimensiones más relevantes de la muestra que tenemos en el museo, acercarnos al proceso, un proceso infinito, un proceso que no termina nunca, pero que además, ¿verdad?, en el caso de Adrián tiene esa connotación de valentía, de asumir el riesgo. A veces las instituciones somos muy presumidas y creemos que somos los que asumimos los riesgos exhibiendo la obra de Periquito o de Menganito. Los que asumen los riesgos más importantes son los artistas. Y yo creo que eso es lo que nos motivó especialmente, ¿verdad?, a compartir esta experiencia con los públicos. ¿Puedo decir algo al respecto? Bueno, pucha, yo no iba a decir nada y ahora Yo voy a estar de acuerdo. Y vas a aplaudir. Y yo todavía me falta decir algo. Ay, bueno. Voy a referirme a lo que estabas tocando, que es la cuestión del riesgo, el hacer nuevas propuestas. Eso efectivamente es un riesgo. Lo que voy a decir lo he conversado con Adrián. La última vez que estuvimos conversando, cuando le hice una entrevista, creo que fue el año pasado o antepasado, Adrián me decía lo siguiente, y estoy totalmente de acuerdo con él. Uno puede arriesgarse más cuando tiene aseguradas ciertas cosas básicas en la vida. Y nosotros, y digo en términos generales, ¿verdad? Muchas veces la gente que tiene más posibilidad de ser cuestionadora y crítica es porque no tiene miedo a que ciertas cosas básicas van a faltar. Adrián es un profesor universitario, así como yo, así como lo fui Efraín, como los que estamos aquí presentes, y en esa medida entonces tenemos más posibilidad de arriesgar. Generalizo entonces, es decir, extraigo una lección de esto. Efectivamente, el que haya un respaldo social, en este caso expresado a través del Estado, una institución pública, es fundamental. Es lo que yo quise decir también en lo que dije al inicio. Es decir, Adrián es el resultado de un proceso social que le dio la oportunidad, ¿verdad? Algo que muchas veces las nuevas generaciones no se dan cuenta de lo que ha costado construir, y que muchas veces está en riesgo de que se destruya. Pero además de eso, hay que darse cuenta que ahí donde no está presente esa seguridad, es posible que esa valentía, ese riesgo, tenga sus límites. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que he llegado a la posibilidad de vender mi obra y poder vivir, ¿verdad? Entonces, no hay que perder de vista esas dimensiones, sin quitarle todo lo valioso que tiene el hecho de que él se arriesgue personalmente, porque uno también puede tener todas las seguridades y no arriesgarse. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ese es un tema interesante. A veces yo estoy haciendo un trabajo con unos escultores y alguno de ellos me comentaba, Crisanto Badilla en concreto, hablando de artistas que a veces se dice que se repiten eternamente para venderse, venderse y venderse. Y yo creo que a veces, y él me decía, había que alimentar 7 bocas. Claro. Entonces luego nosotros en nuestros tronos de historiadores, organizadores y de todo, decimos, uy, ese no lo incluyo porque es solo comercio. Bueno, habría que pensar si el país que produce profesionales en arte y les provee de un título que los acredita como cualquier otro profesional, realmente sabe en qué mercado trabaja, cómo
prepara a un público para que reciba a esos profesionales, como prepara a otros públicos para que reciban a otros tipos de profesionales. Y luego, desde casi ningún riesgo, nosotros juzgamos, categorizamos, clasificamos, y creo que en todas las sociedades hay espacios para imágenes. No me voy a poner aquí a discutir artísticas o no, hay regímenes de imágenes en los cuales eso puede suceder, porque también hay públicos que no son homogéneos. Hay públicos residuales, hay públicos dominantes y hay públicos emergentes. Y igual tipos de artistas existen. Y se provee a toda esa esfera de los íconos que buscan. Y algunos buscan lo que aprendieron a conocer. Si no lo aprendieron, a pesar de que tenemos sistemas educativos que dicen que llegamos a todos desde la primaria y la secundaria y no sé cuánto, y luego reforzamos en la universidad, no estoy muy seguro. Este panorama de la educación se me vuelve más sombrío que las obras de Adrián en este momento de la contemporaneidad, y preferiría no llegar a discutir sobre eso. Pero no sé, yo lo pensaba hacer como a manera de cierre, que no pretendo que sea así, pero ya tengo el micrófono en la mano. Que a la inversa de mis colegas, yo quiero ahora agradecer a la institución, a la dirección, a la curaduría, al Departamento de Educación, al público, hombres y mujeres que vinieron aquí hoy, tuvieron la actitud benevolente de escucharnos. A los de la mesa, claro, en nuestros soliloquios, ¿verdad? Pero también le quiero agradecer a mis compañeros porque sus intervenciones me dieron luces, y especialmente al señor Cuevas, que va a recibir otra palmadita en la espalda hoy, porque yo disfruté muchísimo el tono, la actitud y la dimensión literaria de su intervención. Y se lo agradezco mucho porque lo disfruté muchísimo. Parece que esto se acabó. Bueno, si hay más preguntas, les agradecemos mucho por acompañarnos. Como siempre, les invitamos a seguir atentos de las actividades. Tenemos actividades mensuales en relación con nuestras exhibiciones, entonces las pueden encontrar en las redes sociales de los museos. Y muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita, por quedarse a escuchar los comentarios y por las preguntas también. Buenas noches. Perdón, otro corto comercial. La exposición está abierta hasta este domingo. Ya el lunes no va a estar más abierta, pero si quieren como repasarla o si quieren recomendarla, eso siempre se agradece. Todavía hay chance para visitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ando un poquito resfriado y me disculpan si se me pega algún gallo. También puede ser de algo que no es resfriado. De algo que no es resfriado, sino que es sentimiento. Agradecerle al museo también profundamente, agradecerle a Vicky, agradecerle al equipo de educación, a María José en mi corazón, a todas las personas que han participado, a tanta gente que ha venido a ver la exposición tantas veces, yo no sé cómo hacen. Realmente estoy muy profundamente agradecido también a mi familia por todo el apoyo, y de verdad que les agradezco, y realmente ha sido puras bendiciones alrededor del proyecto. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.